darle esta siguiente reflexión, hablar sobre la nueva era y la buena nueva. Sabemos que pues este es un lenguaje que cada día se hace un poquito más complicado a medida que lo vamos descubriendo dentro de la iglesia, esto de la nueva era. Voy a comenzar con una breve lectura y les voy a leer de San Lucas, el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Liturea y de la región de Traconítide, y Listanias tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la región de Jordán, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, tal como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y colina allanados. Los caminos torcidos serán rectos y los caminos escarpados serán llanos. Y todo hombre verá la salvación de Dios. Y decía a las muchedumbres que acudían para que los bautizara: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que va a venir? Dad por tanto frutos dignos de penitencia, y no empecéis a decir entre vosotros: tenemos por padre Abraham, porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Además, ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Palabra de Dios. Pues, hermanos, yo pienso que hay una realidad que no podemos negar dentro de este concierto de nuestra vida natural que nos toca a nosotros vivir, como es las fuerzas espirituales a las cuales estamos enfrentados. Sabemos que es indudable que el sincretismo en que estamos es gigantesco, y especialmente dentro de la misma iglesia. Es muy común hoy encontrar sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos de todos los niveles, envueltos en el orientalismo, en el paganismo, y practicándolo dentro del cristianismo, dentro de las mismas prácticas cristianas. Si nosotros entramos en discusiones con ellos y les tratamos de dar a entender de que no podemos entrar en este tipo de sincretismo, en estas ensaladas donde creemos de que todo es válido, porque todo Dios lo permite por una razón, y entramos dentro de este espíritu de que Dios es misericordia, y todas las personas que buscan a Dios, sin importar qué avenidas usan para buscarlas, sinceramente pertenecen al mismo espíritu que pertenecemos nosotros como cristianos, que es ese espíritu del sincretismo que justifica el paganismo y justifica prácticas que son totalmente abominables para nuestra fe, por el hecho de que a nosotros se nos ha sido dado la plenitud de la verdad. A nosotros no se nos dieron verdades a medias, sino el conocimiento pleno de la verdad en Jesucristo. Y por esto hay que entender que al hablar de la nueva era, no estamos denunciando personas, sino que estamos denunciando espíritus, que es muy diferente. Por ejemplo, un hindú que nace en el hinduismo es una persona que no conoce absolutamente nada más fuera del hinduismo. Pero sabemos que esa criatura fue creada por Dios como creó a cada uno de nosotros, y en su corazón tiene el conocimiento infuso de la conducta del bien y del mal. Cuando esa persona muere, como todo ser humano, instantáneamente se encuentra en presencia de Jesucristo, que es el juez de toda la humanidad entera, porque como sabemos, la salvación solo se encuentra en Jesucristo. Por lo tanto, ese hindú, si él vivió de acuerdo al amor que Dios infundió en su corazón desde que lo creó,
y le dio el señorío a ese amor en toda su vida sin conocer a Dios. En el momento que se encuentra en presencia de Jesucristo, al final de su vida, va a reconocer a Jesús como su Señor, porque toda la vida le dio el señorío al amor. Y en el amor será rescatado. Por eso San Juan de la Cruz dice que al final de esta vida todos seremos juzgados en el amor. Y el mismo catecismo de la Iglesia nos enseña que al final personas que no alcanzaron a conocer a Dios serán juzgados en sus obras. Y esto es algo muy específico en la relación de la salvación de las almas. Jesús le decía a los fariseos que la reina del sur los iba a juzgar a ellos. Era una mujer pagana que fue a honrar a Salomón y le llevó todos estos regalos extraordinarios porque reconoció en él un don sobrenatural de un Dios que ella reconocía que era un Dios superior, que era más grande de los grandes, y le dio honra a Salomón, a Dios a través de Salomón. Y con eso, en la boca de Jesús, esa mujer era importantísima y la puso por encima de los fariseos que no entendían ese amor de Dios y que estaban precisamente refutando todo lo que Jesús enseñaba. Entonces, cuando hablamos de la nueva era, no estamos acusando al hindú, ni al budista, ni al sintoísta, ni al taoísta, ni a ninguna persona que esté metida dentro de eso que llamamos el paganismo, dentro de aquello que se conoce como el esoterismo, el ocultismo, las numerologías, las astrologías, la magia, la lectura de cartas, de lectura de palmas, los cristales, las fuerzas de la naturaleza en las floroterapias, aromaterapias y quién sabe cuántas alternativas medicinales donde está en muchas el espíritu del mal. Y también todas estas técnicas de psicologías modernas de autosuperación, control mental, y la lista, pues ustedes saben que es extremadamente larga. En este documento de la Iglesia, Jesucristo, portador de agua viva, encuentran ustedes oficialmente denunciado por la Iglesia una lista muy grande de prácticas que se consideran, después de haberlas estudiado meticulosamente la Iglesia, las denuncian como prácticas que no se deben ejercer por un católico. Y sin embargo, pues hoy, y ustedes que están formándose para el sacerdocio y que se van a encontrar queriendo Dios un día revestidos de todos esa unción sacerdotal al frente de una parroquia o de una pastoral en cualquier nivel donde Dios los lleve, y se van a encontrar con este fenómeno, y el día que ustedes estén de sacerdote, que ya han pasado unos años de hoy en adelante, va a estar todavía mucho más complicado, porque la nueva era va a estar todavía mucho más infiltrada dentro del cristianismo. Y porque es precisamente una táctica del espíritu del mal que va desnutriendo espiritualmente a la Iglesia, para que la Iglesia tenga menos y menos fuerza a medida que se va acercando el final. Ustedes sabemos que los finales de los tiempos comienzan con la encarnación de Jesús, y que el puro final de los tiempos, cuando se concluye la economía de la salvación, no lo conoce sino el Padre, y en cualquier momento esto se define como el fin, cuando Jesús aparece con sus ángeles santos y desciende la Santa Jerusalén del cielo. Pero entre tanto tenemos este concierto, el concierto de los espíritus, y nosotros somos llamados a definirnos ahora que estamos en el vientre todavía de la naturaleza, antes de nacer la plenitud del Espíritu. Somos llamados a definirnos espiritualmente. Se pueden imaginar el llamado tan grande que ustedes tienen, que fueron escogidos por Dios con nombre propio para venir a esta vocación, a entregarle al Señor desde ahora ese compromiso a la salud, que es el matrimonio con el Espíritu Santo, el compromiso sacerdotal. Con más razón, el llamado a definir el espíritu que habita en ustedes es mucho más grande todavía. Obviamente todo ser humano tiene que definirse antes de morir, porque si no, al final, entonces lo definen. Pero cuando nosotros entendemos de que estamos al principio de una jornada eterna que nunca terminará, y que ya estamos paraditos en la eternidad, y de que encima de eso nosotros ya no somos simples seres racionales,
sino que a nosotros se nos ha dado la unción sobrenatural del Espíritu Santo y por lo tanto ya no somos tan solo personas naturales como lo puede ser el hindú, el budista, el sintoísta, el taoísta, el pagano en general, que no tiene esa unción espiritual y que siendo hijo de Dios no ha sido llamado a vivir ese orden sobrenatural, que no solamente es un don, pero que es una inmensa responsabilidad. Y por eso la distinción de las fuerzas del mundo espiritual es vital, básica en nuestra vida católica, porque un católico que no tiene definido los espíritus con los que trata, no es un católico sino un instrumento que puede ser utilizado en cualquier momento por cualquier fuerza, porque se convierte como en un vehículo de los espíritus. Ustedes saben que una persona que vive en pecado mortal es un instrumento de los espíritus del mal, porque el mismo compromiso con el mal es un compromiso con la oscuridad, y por lo tanto la oscuridad habla y se manifiesta a través de esa persona. Por eso San Juan a veces dice San Juan que no les toquen ni la ropa, cuando una persona está metida en el mal conscientemente y no tiene ninguna intención de salirse del mal. Ustedes encuentran gente en todas partes, en todos los medios de esta familia humana, encuentran gente que está en un estado de pecado mortal del cual no le interesa salir y se mantiene ahí. Yo encuentro a veces en la Iglesia Católica, sorprendentemente, personas que viven en unión libre, no están casadas y están en la iglesia, y a veces son las personas más activas en la iglesia. Por alguna razón extraña, muchas de estas personas que no viven en orden con Dios les da hasta por servir en el altar. Yo no sé qué es lo que los impulsa, pero ya me imagino qué espíritu hay detrás de esto. Pero lo más triste de esto es lo siguiente: cuando usted recoge un herido en la calle, pues hay que llevarlo al hospital. Y en el hospital no dejan salir ese herido hasta que no esté sano y no se pueda defender por sí mismo, que no pueda defender su salud por sí mismo. Ya le dan de alta o como se llame. Pero en la iglesia, que es el hospital de las almas, traemos heridos que están en peligro de muerte, como es una persona viviendo en pecado mortal. Y entonces encontramos la locura de estar con estos heridos que trajeron al hospital, que no quieren curarse y están sangrando dentro de la iglesia, sabiendo que se van a morir y no quieren cambiar y están en el hospital. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de este sincretismo en que vivimos hoy, hemos justificado ese mal dentro de la misma iglesia. Sorprendentemente, uno se encuentra a veces parejas que viven en unión libre, que le dicen a uno: es que el padre tal me dijo que Dios me ama así, que no me preocupe, que siga viviendo así mientras que yo ame a este hombre, y que entonces Dios será el único que puede juzgar eso. Inclusive en algunos casos les dan hasta permiso de comulgar. Yo siempre digo lo siguiente, y suena muy duro lo que voy a decir, pero es la verdad. Yo les digo: miren, hay una cosa que puede tener usted por seguro: así se lo haya dicho un ángel de Dios, junto con ese ángel se va a quemar en el infierno, porque uno no puede cambiar la ley de Dios. ¿Quién puede decir que una persona que vive en unión libre está bien con Dios y que Dios la ama así de todas maneras? Pues obviamente que Dios la ama, porque Dios ama al pecador, y precisamente Jesús vino por los enfermos. Pero ¿acaso la exhortación que hacía Jesucristo era para que se quedaran enfermos? Precisamente la exhortación del Hijo de Dios entre nosotros fue a buscar la salud que Él nos trajo. Entonces, ¿cuál es la exhortación que nosotros necesitamos tener presente en la punta de nuestra lengua 24 horas al día, y especialmente ustedes el día que se consagren como sacerdotes? Es la exhortación a vivir la verdad sin compromiso de nada más que de la verdad. O sea, una verdad desnuda y directa. Gústele al que le guste, cáigase el que se caiga, váyase el que se vaya, dispárenos el que quiera dispararnos, pero esa es la verdad por la cual tenemos que morir. Entonces hoy, por el sincretismo tan horrible que es la nueva era,
se ha perdido mucha fuerza en el sacerdote y el sacerdote empieza a comprometerse con cosas que no debe. Entonces se encuentran en la iglesia, en la parroquia, de pronto un poco señoras que en la casa parroquial están dando clases de yoga. Y bueno, yo le diría esto: yo no puedo venir aquí a demonizar el yoga, porque el yoga es parte de una religión pagana que es el hinduismo. Y ustedes saben que son 7 yogas que forman parte de esa religión. Y yo no puedo decir, voy a demonizar el yoga. No, pero lo que sí yo voy a hacer es a denunciar la práctica del yoga de un católico, porque Dios es celoso y nosotros leemos con claridad de que el Señor aborrece el abominador, la abominación, la aborrece. O sea, no podemos importar cosas de dioses extranjeros. No podemos practicar cosas que vienen de los dioses falsos. Miren ustedes una cosa: cuando usted lee los libros de los Macabeos, encuentra algo muy importante con relación a lo que estoy hablando. Y es que en un momento dado, después de haberse ganado tantas batallas, los Macabeos, ya ustedes conocen la historia, y Dios siempre con ellos, siempre. Porque esa valentía que ellos tuvieron de hacer respetar el templo de Dios y rescatarlo de los paganos y limpiarlo y pelear esas batallas para conquistar los territorios que se habían tomado, y Dios, siendo un ejército tan pequeño y los ejércitos paganos tan poderosos, les dio la fuerza para ganar batalla tras batalla. Y un día pierden una batalla y ya el que estaba liderando eso de los Macabeos era Judas Macabeo, y él quedó asombrado de qué había pasado. ¿Cómo es posible que perdieron esa batalla? Y se va y le abre los uniformes a los soldados muertos. Se los abrió y los encontró llenos de amuletos que se habían robado de los soldados paganos que habían matado en la última batalla, y se los habían robado para la buena suerte. O sea, cayeron en esa idolatría, en esas supersticiones, y tomaron cosas de dioses extranjeros. ¿Qué pasó? Como ellos se anclaron en la suerte y no en Dios, en la próxima batalla Dios no los protegió, los dejó en manos de la suerte, y les fue mal porque la suerte no les ayudó, porque el otro ejército era más poderoso, y en el azar perdieron. Y así es como Judas Macabeo aparece enviando dinero a Jerusalén para que intercedieran por esas almas, para que Dios les perdonara sus pecados. Y esa es uno de los pasajes que utiliza la iglesia en la presentación del dogma del purgatorio, donde desde el Antiguo Testamento aparece el conocimiento de que las almas se purifican y que también hay pecados que se perdonan en la vida que sigue. Y esto es muy importante de entender, pero lo más importante en ese mensaje es descubrir la exigencia de Dios, que Dios quiere que seamos de Él y que estemos con Él 100% en lo que Él nos ha dado. Y por eso muchísima gente se ofende cuando se habla de la nueva era dentro de la Iglesia Católica, porque piensan que al hablarse de la nueva era se está demonizando al pagano, se está demonizando al hindú, o al budista, o al astrólogo. Pero resulta que no se está demonizando a nadie, sino que se está buscando la santificación del hombre en la iglesia, que ha sido llamado a vivir la plenitud de la verdad revelada. Eso es muy diferente que demonizar a los demás seres humanos que no conocen la verdad. Al contrario, ustedes saben que si un hindú o un budista se muere y solamente conoció el budismo o el hinduismo, al encontrarse con Jesús, jamás lo va a llamar en el budismo ni en el hinduismo, porque esas son cosas que el hombre inventó. Lo va a llamar es en sus obras, en nada más que en eso. Entonces, ante el tribunal de Dios, ese hinduismo y ese budismo no existen para el hindú o para el budista. Pero donde un católico llegue ante el tribunal del Señor con prácticas budistas, lo va a llamar en el budismo y el catolicismo y le va a decir: ¿y ahora cómo vamos a explicar esto? ¿Qué hace el budismo metido en el catolicismo? Ahí sí lo llama, porque este ya es una responsabilidad totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucede con la nueva era? La nueva era es una disminución del ser humano como persona espiritual. La disminuye, ¿por qué?
Porque lo intercepta con el espíritu de la naturaleza, los espíritus caídos, y de por sí pierde la fuerza espiritual. El Espíritu Santo no podrá habitar en un corazón que está dividido. Ustedes saben que precisamente la astucia más grande del espíritu del mal es dividirle su corazón. Es como si usted está aquí en el seminario y está recibiendo formación en su filosofía o su teología, y al mismo tiempo está en una cantidad de lecturas de control mental, de auto no sé qué, técnicas de autosuperación, de psicologías de aquí, psicologías de allá, y le está metiendo mentalismo a numerologías, a astrologías, y quién sabe qué cosa a su formación sacerdotal. Pues obviamente que todo ese conocimiento que usted está recibiendo de Dios a través de lo que la iglesia le está enseñando, mezclado con toda esa otra basura que le está agregando por pura soberbia intelectual, por sed, de esa sed que trae el pecado original, que es la curiosidad por el conocimiento, queda usted disminuido como sacerdote el día que se consagre, que se ordene, y va a ser una desgracia para la iglesia, porque usted va a ser el típico sacerdote que va a permitir la señorita esta rica que llegó a la parroquia a practicar yoga con sus amigas, y va a permitir que el otro esté predicando floraterapias y aromaterapias y cristales y quién sabe cosas, porque usted desde el seminario estaba metido en eso, porque desde el seminario le dio la entrada a todas estas ideologías, a todas estas prácticas paganas, a toda esta clase de nueva era. Y así es como, miren, en una oportunidad estaba yo en un convento en Canadá dándole un retiro a unas monjas de San José, la comunidad de San José, y la Madre Superiora me pidió el favor en el primer día de retiro por la tarde, al terminar, de que si podía hablar privadamente con algunas monjas que tenían algunos problemas prácticamente existenciales, según me decía ella. Entonces comencé a hablar con ellas y resultó que una monja que había llegado de Nueva York, de esa misma comunidad que habían trasladado allá, había llegado con un libro, solo un libro, y el libro este era un libro que manejaba numerología. Estaba combinado entre Enneagrama y el I Ching, que es un libro chino de números. Y entonces era un libro que yo no conocía bien, porque esto es tan increíblemente proliferado en quién sabe cuántas ramas. Esto se bifurca en millones de ramas, la nueva era, que uno nunca terminará de conocer eso, a pesar de que yo practiqué cosas de la nueva era por más de 30 años y vivía en la capital mundial de la nueva era, que es California, especialmente Los Ángeles, y viví mi adolescencia como hippie en los años 60, o sea, era totalmente nueva era. Toda mi vida eran números, numerologías, astrologías, supersticiones de todos los niveles, y esta monja me muestra ese libro. Cuando yo tomé ese libro en la mano, no les exagero, pero inmediatamente tuve como lo que llaman un flashback. Me regresé como a mi adolescencia y me parecía estar en los años de hippie por allá, leyendo todos estos cuentos esotéricos y todas estas numerologías. Y cuando yo leí dije, aquí es donde está. Este es el espíritu que se metió a este convento. Entonces, al terminar las consultas con las monjas, hablé con la Madre Superiora ya en el tercer día, porque antes no pude. Y la Madre me dijo, ¿qué impresión tiene usted de la vida interior del convento? Yo le dije, pues tengo la impresión de que se le metió el diablo. Esa es la impresión que tengo. Y la madre quedó toda roja y me dijo, ¿por qué? Ella después me confesó que estaba pensando de que alguien me había confesado lesbianismo o quién sabe qué. Eso es lo primero que le pasó por la mente. Y estaba muy asustada. Después yo le dije, madre, no se preocupe, que a lo mejor no es nada de lo que usted teme. A lo mejor es lo que menos se imagina. Yo le dije, mire, a usted se le entró al convento un inocente librito azul que tiene unas letras muy grandes al principio y que se lo han leído 7 monjas del convento. Y le digo, esto ha traído el daño más grande a esta comunidad. Entonces la monja se va rápido a traer el libro, lo encuentra por allá, ya no sabía ni siquiera que ese libro estaba en el convento. Y lo trajo y entonces le mostré yo los abismos en el libro. Le dije, mire, si una monja lee esto y cree esto,
inmediatamente queda totalmente disminuida en la oración, porque ya ella está trabajando con técnicas de control mental, donde ella tan solo tiene que concentrarse en un pensamiento positivo para alcanzar cualquier estado emocional en cualquier nivel, de acuerdo al control de su mente y de sus pensamientos. Ya no necesita orar. ¿Para qué orar? Si está usando las fuerzas de su mente. Ahí se le pierde absolutamente todo lo que es espíritu, y todo se convierte en razón. Pero es una razón filosófica, donde el hombre está convencido que a través de ese bien, de esa filosofía que maneja la psicología del hombre en su conducta natural, básica, emocional, entonces parece que como si fuera espíritu. Es algo bien sofisticado, pero no es ni espíritu, y absolutamente está inclusive superando la razón, porque son técnicas que anulan completamente hasta la capacidad de discernimiento natural, de la inteligencia básica. Y la monja quedó aterrada, atacó esa situación en el convento, sacaron ese libro, lo quemaron, pero ya había quedado el conocimiento. ¿Y qué sucedió? Que el espíritu de la nueva era es un espíritu totalmente vengativo y agresivo. Ustedes no se pueden imaginar la venganza de estas monjas contra la Madre Superiora. Yo pasé 2 años después por allá. Habían trasladado la Madre Superiora para la India. Las monjas que habían leído ese libro, las que yo conocí, eran las que manejaban ese convento. Habían acabado con todas las tradiciones sagradas de ese convento. Se había convertido en un centro famosísimo de retiros de todo el norte de esa área, de la nueva era. Ahí hacían retiros budistas, hacían retiros gnósticos, hacían retiros, gente que estaba trabajando con numerologías y astrologías, tenían círculos de fuego. Ustedes no se pueden imaginar la catástrofe tan espantosa. 5 años después no había una sola vocación. Lo único que quedaron fueron esas monjas, de las cuales se habían ido 3 ya, quedaban 4 de las que empezaron con esa nueva era. Y ahí están. Es un convento lleno de dinero, sin vocaciones, con 4 monjas totalmente soberbias, que son las que manejan ese lugar, y no hay nada que ver con Dios ahí. Ahí ya no está el Santísimo, ahí ya no hay nada que tenga que ver con la religión católica. Se volvió un centro internacional de la nueva era, y todo un libro entró, pero lo que entró en ese libro fue el espíritu del mal, que entró sacándoles toda la esencia de su religión. Y nadie se imaginaría hasta dónde llega el riesgo de una cosa así. Es decir, yo he visto fenómenos así en los seminarios. He visto, miren, en Bogotá, en una oportunidad fui a darle los ejercicios espirituales a una comunidad muy tradicional, que pues no necesito mencionar el nombre porque no se trata de hacer eso, pero el caso es que esa comunidad tenía muchos seminaristas, y yo les fui a dar los ejercicios espirituales allá, y en esa comunidad estaban practicando el enneagrama, y estaban practicando también unas técnicas de autosuperación que había traído un monje que había venido de Francia. Y cuando yo estuve en los ejercicios espirituales, le dije al director, le dije, mire, el único consejo que yo le doy es que si usted no prohíbe las prácticas de estas cosas en el seminario, usted va a tener una catástrofe en esta comunidad, y es cuestión de tiempo para que esto se le pervierta completamente, porque esto produce una sed. Es como lo que estaba yo diciendo antes de la sexualidad, la impureza sexual, que es un abismo. Uno empieza con una cosa, sigue con la otra, y son escaleras hacia abajo, hacia el abismo. Ustedes han visto que hay gente que empieza con una pornografía, después con aquello, y va bajando. Eso se va pervirtiendo completamente. Todo vicio escala hacia abajo, todo vicio. Y solo se vuelve peor cada vez, entre más se mantiene en él. Porque más, es como decir, ustedes se dan cuenta que, como seminaristas que son, pues me imagino que ustedes tienen confianza en lo que la iglesia les enseña, y saben que la existencia del infierno pues es un dogma, y es una verdad que nosotros tenemos que creer, porque si no, no somos católicos. Entonces el infierno existe. ¿Y qué sucede? Cuando la humanidad va cayendo en pecados más abominables,
entonces va entrando más abajo en la dimensión del infierno. Aunque no lo podemos ver, nos estamos compenetrando en él. Entonces, entre más tiempo pasa de pecado y la gente no sale de él y cada vez naufraga más en él, más adentro se cae en el abismo, y entonces los espíritus que empiezan a influenciar las personas son espíritus de más abajo, o sea, mucho más perversos, mucho más malos, porque entre más se entra en el abismo, más grave. Es como lo que sucede con la masonería, que hay gente que entra a la masonería y los inician en un club de hombres buenos, caritativos, que le ayudan a los pobres y que tienen no sé cuántas cosas. Y luego, cuando ya conocen eso, los comprometen, les consiguen buenos trabajos, oportunidades económicas, sociales y políticas, los entran a otro nivel y a otro grado. Y un día les destapan el secreto, y si no se consagran al diablo, los matan. Eso es como la entrada a una cantidad de grados demoníacos donde el hombre se va metiendo por abismos. Y eso sucede con la nueva era, cuando una persona comienza a practicarla. Empieza a bajar por esos escalones. Y dentro de esto hay un conformismo, que es el decir: yo sé lo que hago, yo sé hasta dónde me meto, yo sé que esto lo estoy haciendo solamente para fortalecer mi fe. Ahora en Chile, donde estaba de misión, me invitaron a hablar en un colegio de niñas. Y antes de hablar en el colegio de niñas, tenía un almuerzo con la dueña del colegio, otras profesoras y la señora que había conseguido esa invitación. Y cuando llegué al almuerzo, la señora tenía un hotel ecológico cerca al colegio, la dueña del colegio. Y según entendía yo durante la conversación, ese colegio se lo había dado un hombre muy rico de quien era ella amante. O sea, era un desorden increíble. Y luego, supuestamente era un colegio católico. Y en medio de la conversación la señora dice: yo soy budista. Entonces yo dije: pero qué curioso, ¿no? Si vengo a un colegio católico, está la dueña y la dueña es budista. Y dice: y mis hijos son budistas, pero yo permití que los bautizaran, porque ellos decidieron no ser diferentes a sus compañeros del colegio. Y yo era vegetariana, pero como le causaba tanta incomodidad y problemas a los demás, entonces decidí comer carne. Y así eran todas las contradicciones de esa señora. Y bueno, al final, ¿qué sucedió? Que esta persona me lleva a este colegio, y este colegio está naufragado en el sincretismo más impresionante, donde en la hora de la comunión se reunían todos alrededor del altar los niños cogidos de la mano y empezaban a agacharse, a decir Om al frente del altar antes de recibir la Eucaristía, y tenían mezclado la cantidad de desastres de hinduismo, budismo, sintoísmo, técnicas de control mental de todos los niveles, todo dentro de la iglesia, dentro de la liturgia. Y entonces, ustedes se pueden imaginar, esta señora me estaba diciendo: yo doy conferencias en muchos países, porque ella había sido una reina de belleza en Chile hace unos años atrás y era muy famosa. Y dijo: y los clientes más asiduos que tengo de mis conferencias son monjas católicas. Y todas me dicen: desde que usted nos ha enseñado todo esto del budismo, ha aumentado mi concentración en la oración. Gracias por enseñarnos todas estas técnicas y estos secretos. Y esas son monjas. Como cosa curiosa, muchísimas de esas monjas eran colombianas, ¿no? Yo decía: Dios mío, hay gente que va a Colombia, por ejemplo, y dice: ¿qué país tan católico? ¿Qué cantidad de vocaciones? Y eso pasa mucho con los extranjeros que viajan a través de Latinoamérica. Se impresionan mucho con la masa de catolicismo que hay. Pero por lo que yo he descubierto, no hay tal. Lo que sucede es que tenemos mucha gente religiosa, muy poca gente espiritual. Entonces, uno puede encontrar una misa de domingo llena de gente. Eso no quiere decir que esos son católicos comprometidos y que tienen conciencia de lo que son y de que están viviendo la fe como es.
Y por eso todo este sincretismo invade la religión en una forma tan sencillamente fácil, porque es que como no hay una estructura espiritual en el ser, no tenemos esa espiritualidad, ese conocimiento de Dios que nos lleva a vivir la sencilla obediencia a lo que la iglesia nos enseña. Miren, yo digo una cosa: no hay un sacerdote más extraordinario que aquel que vive la sencillez de la obediencia a las tradiciones sagradas, a la sana doctrina, a lo que es simplemente básico y elemental en las enseñanzas de Dios en la iglesia. Es suficiente. Por eso hablaba yo antes del santo cura de Ars. En esa sencillez de ese sacerdote se consagra como uno de los sacerdotes más grandes de la iglesia católica, porque su ejemplo es extraordinario, y el ejemplo es la sencillez. Ustedes saben que para que haya llegado a esos niveles de unción y que sus prédicas hayan sido tan increíblemente sencillas y profundas que llamaban gente desde todos los rincones de la tierra para ir a escucharlo en ese pueblecito, cuando era un hombre que ni siquiera casi se puede graduar. Y entendemos que el secreto de este llamado a vivir la fe tal y como el Señor quiere que vivamos está en esa sencillez, donde podemos superar esa caída del pecado original, que es la curiosidad, la sed por conocimiento. Miren que hay algo que la gente no toma en cuenta dentro de nuestra religión católica, que es básico, y es esto: cuando recibimos la enseñanza de la fruta prohibida, como quieran que ustedes lo hayan recibido en la formación que hayan recibido, la ciencia del bien y el mal, entendemos algo muy importante, y es: hemos consumido un conocimiento que no debemos tener. Y por eso la palabra de Dios mismo dice: la sabiduría del hombre, el conocimiento del hombre es basura para Dios. Pero ¿en qué sentido lo dice? En el sentido de que ese conocimiento no tiene trascendencia. Lo único que trasciende es la sabiduría de Dios. Y por lo tanto, el conocimiento básico humano es una herramienta de navegación, pero no es una herramienta de trascendencia, porque esta herramienta no nos saca de la tierra, sino que nos ayuda a navegar por la tierra, que son nuestros tentáculos, nuestros instintos, los sentidos, la razón. Son herramientas de navegación, pero lo que realmente nos saca de acá es el espíritu. Y el espíritu, cuando nosotros entendemos qué es religión son cimientos, estructura, y sobre esos cimientos tenemos que construir la espiritualidad. Y por eso, si nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que definirnos espiritualmente y saber qué fuerzas del mundo espiritual gobiernan nuestro corazón, entonces estas fuerzas de la nueva era nos pueden tomar. Miren, yo conozco gente muy estudiada dentro de la iglesia, en el clero, y en un momento dado, por una enfermedad, comienzan a buscar alternativas para curarse. La ciencia médica que Dios nos ha dado lo desahucia, dice que queda desahuciado, no hay forma de ayudarle, usted tiene que hacer esto, seguir este tratamiento, y es irreversible su diagnóstico. Pero en un momento dado entra dentro de la soberbia: yo tengo que curarme, y ahí es cuando comienzan las alternativas. Y se entra dentro de campos de la medicina que es esotérica, donde hay espíritu. Ustedes saben, les voy a poner un ejemplo de algo que hizo el padre Gabriel Amor, que seguramente ustedes saben todos quién es, que es un padre exorcista del Vaticano, ya retirado, pero es considerado una gran autoridad de demonología y otras áreas de lo que es exorcística y todo. Este hombre, en un momento dado, tenía una paciente alemana, joven, relativamente joven, que tenía un mal espiritual que él no daba con él, no sabía qué era, por mucho que tratara. Hizo cuanta prueba pudo hacer, y esta mujer no se liberaba. Y entonces un día en oración se le ocurrió preguntarle a ella qué tipo de medicina usaba y qué tratamientos le estaban haciendo físicos. Y la mujer le dijo: pues yo tengo un problema, que creo que eran las alergias o algo, y me tratan con estas hierbas homeopáticas. Entonces el padre Amor
no sabía exactamente muy bien qué era la homeopatía. Él sí lo había oído escuchar, pero no sabía bien. Entonces, en la investigación que hizo, llegó a punto donde tomó unas hierbas que eran comerciales. Entonces hay fábricas inmensas que producen hierbas masivamente. Tienen cultivos en muchos países y utilizan eso como una industria y son muy efectivas porque es simplemente la hierba y nada más. Y también existe la homeopatía. ¿Qué investiga él? Investiga que este hombre alemán, que fue el que salió con esto de la homeopatía, era un alquimista. Y fuera de eso, pues el hombre tenía una serie de niveles de magia de este nivel. Resulta que la misma hierba comercial que él conseguía, de la misma supuesta, pues, entre otras palabras, dosis, que la enfrentaba a la hierba homeopática siendo la misma hierba, misteriosamente la homeopática era más efectiva que la otra siendo la misma hierba. Entonces él decía, entonces, ¿qué hay acá que no es la misma hierba? ¿Qué ingrediente tiene para que sea más fuerte? Si era la misma hierba, por decir algo, valeriana, por ejemplo. Entonces la valeriana homeopática era 1.000.000 de veces más efectiva que la valeriana común. Entonces decía, bueno, o es una hierba cultivada de una forma especial, en un suelo especial, en un vivero especial, con manipulación genética, quién sabe, o aquí hay algo, aquí como dice el chiste, hay gato encerrado, ¿no? Entonces comenzó a investigar, pero la investigación que hizo, lo hizo desde el espíritu. Entonces lo que hizo un día fue, colocó la hierba homeopática y la otra que eran iguales, las dejó, oró y las dejó en una biblioteca de su casa y se acostó. Al otro día por la mañana, cuando regresó, se fue a observar las hierbas y la hierba que era comercial, que era la hierba común, estaba dañada, o sea, se había casi pulverizado, la otra estaba intacta. Entonces ahí comenzó la investigación de verdad. Obviamente que aquí está el Espíritu Santo metido en una forma espectacular, porque eso descubrió algo gravísimo que ha salvado muchísima gente de problemas espirituales, que nadie podía descubrir antes qué eran. Y después, al otro día, hizo lo mismo, consiguió otra vez de nuevo la hierba comercial, la colocó al lado de la hierba homeopática y le puso una cruz de San Benito en la mitad y le hizo una oración de exorcismo y se acostó. Al otro día, cuando se levantó, la hierba homeopática estaba totalmente pulverizada y la otra intacta. Entonces, ¿qué descubrió? Que la hierba homeopática tenía arcano, que quiere decir, tiene un tratado con espíritus, o sea que estaba consagrada y tenía una consagración espiritual específica para que esa hierba sanara específicamente un área del cuerpo y tenía un compromiso que es este. Como son tratados de espiritismo, que son tratos con el espíritu del mal, lo que hacen es que al entrar esa hierba en el diagnóstico que se está aplicando, que digamos una persona está enferma del hígado, entonces le diagnostican un problema del hígado y le recetan homeopáticamente tal hierba. Entonces, esa hierba fue consagrada a los espíritus específicamente para que sane esa enfermedad del hígado. Entonces, ¿qué pasa? La persona que recibe esa hierba, esa medicina, al entrar, al aliviarle el hígado, le abre la puerta para que el espíritu que está consagrado en esa hierba ya tenga poder sobre ella. Entonces, le sana el hígado, pero ya tiene presencia en su alma. Entonces, después, con el tiempo, esa persona aparece con las enfermedades espirituales, que ya conocemos cuáles son. Toda esa cantidad de depresiones extrañas, angustias, obsesiones, opresiones y todo el tipo de diferentes estados de demonología en el hombre. Y esto fue un descubrimiento que el padre Gabriel Amor. Obviamente que esto que les estoy contando a ustedes es mucho más largo, tiene más detalles, es bien sofisticado todo el estudio y les estoy dando por encima una idea de lo que son las alternativas y cómo el hombre, por seguir la solución a sus problemas y en el caso de la salud física, buscar la salud, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de sanarse. Y además piensa que por el solo hecho de que es beneficioso, es bueno.
Mire, cuando ustedes hablan con una persona que está totalmente enamorada de las prácticas, por ejemplo, del Hatha Yoga, que es el yoga físico, le dará todo tipo de razones por las cuales no cree que sea malo practicar eso, porque dice: yo no estoy practicando la espiritualidad de los hindúes, yo estoy simplemente haciendo ejercicios. Y resulta que les voy a contar esto: son 7 yogas. El Hatha Yoga, que es supuestamente los ejercicios, es el primer yoga, que es como el cimiento de los otros 6. Entonces tiene una rutina en la cual la persona todos los días se sienta supuestamente a hacer ejercicios, pero lo que es adoración corporal a las deidades falsas, porque el hinduismo tiene más de 1 millón de dioses, y ustedes seguramente en filosofía todos han visto eso. Pero ¿qué sucede? En los ejercicios del yoga, del Hatha Yoga, cada 15 o 30 segundos se cambia de pose. Hay miles de poses que se van cambiando. Por eso al final queda como un gato estirado a la persona. Yo practiqué eso como 14 años y parecía de goma, porque eso inclusive me curó hasta enfermedades de la columna que tenía por accidentes que tuve filmando películas y cosas, y el yoga me alivió de esas cosas. Pero miren, resulta de que cada posición que usted cambia, cada posición representa una deidad, o sea, un dios falso hindú. Y cuando usted termina de hacer 40 minutos de eso, usted ha adorado quién sabe cuántos dioses falsos, porque es una adoración corporal. Entonces la persona dice: pero yo no creo en la espiritualidad de eso, yo simplemente estoy haciendo los ejercicios y esto me deja a mí muy bien físicamente. Es más, le dan 1 millón de testimonios: mi abuela se le enderezó una pierna, al otro no sé qué. ¿Cómo va a ser malo esto? Pero resulta que lo que no entienden es de que nosotros estamos aquí, como dice San Pablo: nuestra guerra no es entre carne y sangre, o sea, entre nosotros, sino con los espíritus que rondan los aires, potencias, principados, autoridades de la oscuridad. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender, con qué estamos metiéndonos en ese tipo de prácticas. Entonces, cuando una persona practica, por ejemplo, la Ouija, ustedes han conocido la Ouija, que es espiritismo a través de las letras, y que se pone la mano y se mueve un vaso y empiezan a hablar los espíritus. Mire, un muchacho joven de 11 años, 12 años que juega con eso, en un momento dado no le pone mucho cuidado ni le da mucha importancia, pero resulta que desde el momento que jugó con eso le abrió la puerta a los espíritus. Los espíritus viven en la eternidad, en el eterno presente, no viven en el tiempo ni en el espacio. La vida nuestra es un instante. Para ellos no es nada esperar 20 años para volverle a aparecer a una persona que les abrió la puerta a los 11 años. En California yo tenía un ministerio con un sacerdote anciano, exorcista, que fue a una charla mía un día y me invitó a que lo acompañara a los hospitales psiquiátricos en California, donde él iba a orar por enfermos esquizofrénicos que tenían múltiples personalidades. Y me dijo: muchas de estas personas simplemente tuvieron prácticas espiritistas cuando jóvenes, especialmente con la Ouija y otras técnicas así de espíritus, y después los espíritus los tomaron más adelante en sus vidas y terminaron encerrados en un hospital, diagnosticados con algo que no tiene cura, una esquizofrenia que no pueden curar. Los dopan, los amarran, los encierran y nadie puede ayudarlos, porque nadie sabe que es un problema espiritual y que lo que necesitan es un exorcismo, una liberación. Y entonces fui con él a varios hospitales. El padre tenía un récord muy grande de haber sacado mucha gente, de haber sanado mucho enfermo, pero a mí me tocó al final de su vida ya, y un grupo de judíos que eran dueños de unos hospitales en California demandaron la práctica y se lo prohibieron en el estado de California de ir a orar por los enfermos mentales, porque ellos sacaron un argumento científico de que no era bueno para ellos, a pesar de todas las sanaciones que habían. Lo que pasa es que les estábamos dañando el negocio, claro. Entonces, pero se salieron cantidades de personas de esas clínicas porque eran posesas, obsesas, oprimidas del demonio por las prácticas de espiritismo. La mayoría de las veces, de los casos que yo vi con el padre, cuando ya se lograba hablar bien con uno de estos enfermos,
los llevábamos en la memoria al momento en que habían jugado con la Ouija la primera vez. El momento en que estuvieron por ahí en una sesión de espiritismo, que lo habían metido en un círculo de fuego, los habían hecho una limpia con hierbas, con huevos, con no sé qué cosas, y ahí habían entrado los espíritus, y habían aparecido 20, 30 años después. Entonces, ¿qué se iba a acordar esa persona que había practicado cosas así? Solo por gracia de Dios, en esa presencia del sacerdote y la oración, el Espíritu permitió que se descubriera el mal para que se curaran. Eso también es un don, una gracia que Dios da a esas personas que seguramente alguien oró mucho por ellos, ¿no? Pero con estos ejemplos que yo les doy, simplemente les comparto el conocimiento que tengo yo de lo peligroso que es esta guerra con los espíritus, que nosotros no los podemos ver, pero influencian nuestra vida 100%, y no tienen poder, sino el poder que nosotros les damos. Pero la pregunta es, ¿cuánto sabemos nosotros de cuántos que les estamos dando poder? Mire estas personas que utilizaron homeopatía y no sabían que tienen arcano, que están consagradas a espíritus, y que estas hierbas son muy efectivas y los sanan a uno a una velocidad increíble, pero ¿a cambio de qué? Si a cambio de eso le abre la puerta a espíritus para que después le hagan daño. Porque el demonio, precisamente, los negocios que hace en la tierra es: te doy esto y tú me das esto. Ese es el trueque que hay con el diablo. Como le dijo el demonio a Jesús cuando lo subió a la montaña y le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo: todo esto me ha sido dado a mí, todos los reinos de la tierra. Si te postras y me adoras, te lo doy. Ahí está. Él no le dijo te lo doy gratis, y aquí no. Era un negocio, había un intercambio ahí, había un trueque. Ese es el espíritu del mal. Es lo mismo que el mafioso que le va a solucionar el problema económico a una persona y le dice: pues si me haces esto a mí, yo te ayudo con esto. Pero ya queda comprometido con él y ya no se le puede salir de sus garras o lo matan, ¿no? Y esto es lo que sucede con el diablo. Entonces, al hablar de estas fuerzas espirituales, no estamos hablando de un poder que sea invencible. Estamos hablando de un poder que está derrotado. Porque al mencionar a Satanás, mencionamos una fuerza espiritual que Jesús derrotó en la cruz. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que no está terminado el juego todavía hasta que Jesús no regrese y termine la muerte. Y por eso todavía nos toca enfrentarnos a esos espíritus hasta que lleguemos. Y esos espíritus son una realidad absoluta. Mire, absoluta, son una realidad. Y si nosotros no estamos conscientes de eso, este mundo nos va a dar 3 vueltas. Y especialmente a ustedes que se van a enfrentar con las fuerzas más temibles del infierno por el hecho de ser un día ungidos por el sacramento del sacerdocio. Ustedes se pueden imaginar el día que reciban esa unción, el diablo va a estar muy bravo. Y si ustedes no son personas espirituales y no están conscientes de lo que son, entonces ¿en qué lío se van a meter? Miren ustedes, cuando un hombre es un soldado y sale por la calle armado, y es un país de conflicto donde hay gente que odia al gobierno, los militares, odia las posibilidades de que a usted lo maten en la calle, cualquier loco que pase por ahí, porque simplemente odia al ejército o porque simplemente es un criminal, por el hecho que usted va uniformado y armado, ya es un enemigo de todos los bandidos. O sea, ¿cuántas veces no matan a un policía solo por ser policía? Porque pasó un ladrón por ahí o se le metió en un territorio sin darse cuenta que por ahí estaba eso en un momento de asalto o quién sabe qué. Eso sucede en el mundo espiritual con la gente de Dios, con los instrumentos de Dios. El sacerdote, el misionero, la monja, el católico comprometido está enfrentado a unas fuerzas espirituales grandísimas. Y si uno no está 100% consciente del compromiso que tiene para serle fiel a Dios, esas fuerzas espirituales lo acaban, lo destruyen. ¿Cómo lo destruyen? En la forma más sencilla. Ustedes han visto lo que yo les hablaba en la reflexión anterior de lo que era la destrucción de un sacerdocio a través de la impureza sexual, que es tan común hoy dentro de la iglesia. La destrucción de un sacerdocio a través del amor al dinero. La destrucción de un sacerdote a través de la pereza, la gula. Ustedes saben que una de las enfermedades espirituales más graves que hay en las comunidades religiosas, especialmente de hombres, es la gula. Sí, porque muchísimos, como han abandonado tantísimas cosas del mundo material,
a veces se exilian en la comida y entonces se hacen unos daños increíbles a través de la comida. Y son cosas que el diablo hace porque de alguna forma trata de destruirnos. Pues este tema de la nueva era es muy extenso porque esto envuelve cantidades de ramas y no alcanzaríamos a tocarlas todas hoy. Pero yo les recomiendo una cosa, y es que si ustedes están en un momento dado ya dentro del sacerdocio, inclusive en el seminario, y tienen propuestas de ese estilo de lecturas, de conocimiento de este tipo de espiritualidades, el favor más grande que ustedes se pueden hacer en su vida, si es que seriamente están aspirando al sacerdocio, es no tocar absolutamente nada de eso, a no ser de que sea parte de su formación y sea un estudio, pero no simplemente un entretenimiento y una sed de conocimiento, porque eso sí ya es donde el espíritu del mal les hace el daño más grande que ustedes se puedan imaginar. Yo voy a hacer una pequeña lectura para cerrar esta reflexión y les voy a leer de la carta de San Judas. Y esta carta la voy a leer desde el versículo 14. Como ustedes saben, aquí no hay sino versículos, y es el juicio de Dios. De ellos también profetizó Enoc, el séptimo descendiente de Adán, cuando dijo: mira, ha venido el Señor con sus santas miríadas para entablar juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las perversidades que han cometido y de todas las injurias que los pecadores impíos han proferido contra él. Estos son unos murmuradores que se quejan de su suerte, viviendo al dictado de sus concupiscencias, y su boca pronuncia palabras hinchadas, adulando a las personas por su propio interés. Pero vosotros, queridísimos, acordaos de las palabras anunciadas por medio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían: en los últimos tiempos habrá quienes se burlen de todo y vivan según sus impías concupiscencias. Estos son los que crean divisiones, hombres meramente naturales que no tienen el Espíritu. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos por este momento de reflexión.